Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Todo empieza con una idea, los pensamientos se transforman en cosas concretas cuando las mezclas con un propósito claro y un deseo fuerte, esta es la fórmula del éxito para Napoleón Hill. Pasos para alcanzar la riqueza. El deseo. El primer paso hacia la riqueza es el deseo, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión, y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla, y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. Quererlo no basta, hay que desearlo. Lo que el autor nos indica es que mientras haya un deseo genuino y vehemente, que se convierta en un objetivo definido, entonces se pondrá toda nuestra energía, fuerza de voluntad y esfuerzos en pos de conseguirlo. Quizás en el primer momento no exista una idea clara de cómo hacer ese deseo realidad, pero como se dijo anteriormente, si el pensamiento está enfocado en eso, de alguna manera llegará a la idea. El caso es desear el dinero, y llegar a estar tan determinado a poseerlo que uno se convenza de que lo tendrá. Para esto tenemos las 6 maneras de convertir el deseo en oro. Primero, determina la cantidad exacta de dinero que deseas. No basta con decir, quiero mucho dinero. Sé específico en cuanto a la cantidad. Segundo, determina con exactitud lo que te propones dar a cambio del dinero que deseas. No se recibe algo por nada. En este punto hago una aclaración, el autor se refiere a de qué forma vamos a adquirir este dinero. Tercero, establece un plazo determinado en el que te propones poseer el dinero que deseas. Cuarto, crea un plan preciso para llevar a cabo tu deseo, y empieza de inmediato, sin que importe si te hayas preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto, escribe una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que te propone adquirir, apunta el tiempo límite para esta adquisición, aclara lo que te propones dar a cambio del dinero, y describe con exactitud el plan mediante el que te propones acumularlo. Sexto, lee la declaración en voz alta, 2 veces al día, una vez antes de acostarte, y otra, al levantarte. Mientras lees, ve, siente y piénsate ya en posesión del dinero. El estado mental debe ser la convicción, y no la mera esperanza o anhelo. Y frente a esto las cualidades que uno debe poseer para ganar, son la claridad del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere, y un deseo ardiente de poseerlo. Si ya cuentas con una idea, si crees en ella, entonces simplemente adelante, empieza. Y no importa si fracasas una o más veces, y que tampoco te importe lo que los demás puedan decir. Sin fracasos no hay éxito. La fe. El segundo paso hacia la riqueza es la fe. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual, y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Entonces, para traducir un poquito, primero tenemos el deseo vehemente, que tiene que sentirse con convicción, y es ahí donde entra la fe, que no es otra cosa que creer realmente que vamos a conseguir la riqueza. La fe es un estado mental que se puede inducir, o crear, con la repetición de la afirmación de órdenes al subconsciente, este es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. En el paso siguiente, que es la autosugestión, el autor comparte instrucciones que servirán para convencer al subconsciente de que se cree de verdad que se recibirá lo que se está pidiendo, y entonces el subconsciente lo devolverá en forma de fe. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Entonces ojo, porque si ese pensamiento es negativo, entonces lo que llegará es lo que conocemos como mala suerte o infortunio. El subconsciente puede traducir en su equivalente físico un pensamiento de naturaleza negativa con la misma facilidad con la que actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto ocurre porque la mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonizan con aquella vibración que la domina. La autosugestión. Autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los 5 sentidos, es decir, se llega a influenciar al subconsciente a través de los pensamientos. A través de la repetición continua lo que se logra es el hábito del pensamiento positivo o favorable, por lo cual luego van a poder transformarse en realidad, es decir, en el dinero que tanto estamos solicitando. El punto es hacerle creer al subconsciente que ya somos dueños del dinero y de esta manera el subconsciente se presionará a generar planes. Eso sí, al recibir esa idea o ese plan no hay que confiar en la razón, porque la razón nos podría frenar, es mejor confiar en la intuición y si llega el plan entonces ejecutarlo inmediatamente. El conocimiento especializado. En este paso el autor básicamente menciona que hay 2 tipos de conocimientos, el general y el especializado. El general es el que aprendemos con la educación regular, mientras que el especializado es aquello en lo que decidimos invertir nuestro tiempo y esfuerzo para aprender, ya fuera de las aulas.
Hace hincapié que la gente que no estudió una educación regular no está para nada imposibilitada de hacerse rico, siempre y cuando decida especializarse en aquello que quiere ofrecer a cambio del dinero que espera recibir. Así también indica que siempre se valora más aquello que no es gratis, como suele ocurrir con la educación regular, sea porque asistimos a instituciones públicas o porque fueron nuestros padres quienes pagaron por dicha educación. Por lo tanto, aquel que decida voluntariamente invertir su tiempo y su dinero en formarse, en capacitarse y especializarse, tiene muchas más razones para querer que su deseo realmente funcione. La imaginación. La imaginación es el taller donde se forman todos los planes creados por el hombre. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. De acuerdo al autor, existen dos formas de imaginación, la imaginación sintética y la imaginación creativa. La imaginación sintética es aquella con la cual uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Es decir, funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación que ya se tiene, por lo tanto no crea. Por su parte, la imaginación creativa es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. La imaginación creativa funciona de forma automática, cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. La imaginación puede ver reducida su capacidad por falta de actividad, como sucede con los músculos del cuerpo, pero se agudiza mientras más se la use. Para el proceso de convertir nuestro deseo en dinero es importante concentrarse en el desarrollo de la imaginación sintética. Esta es la que debe ponerse a trabajar para convertir eso intangible, es decir, el deseo, en algo tangible, es decir, el dinero, y el primer paso es usar la imaginación para pensar en un plan. Hay que poner el plan por escrito, porque de esta manera se da forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Es la única forma en que se puede convertir un pensamiento en algo físico. Entonces, ¿para qué vamos a hacer uso de la imaginación? Para generar ideas y luego planes definidos. Las ideas se pueden transmutar en dinero por medio del poder de un propósito definido, y de unos planes concretos. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. La planificación organizada. El siguiente paso hacia la riqueza es la planificación organizada. Aquí el autor nos da instrucciones sobre cómo construir planes que sean prácticos. 1. Aliarse con un grupo de tantas personas como se pueda necesitar para la creación y ejecución del plan para la acumulación de dinero, haciendo uso del principio de trabajo en equipo. 2. Antes de haber formado el equipo de trabajo, decidir ventajas y beneficios que se puede ofrecer a cada miembro del grupo a cambio de su cooperación. Esta no siempre se encuentra en forma de dinero. 3. Acordar reunirse con los miembros del equipo de trabajo por lo menos un par de veces por semana, hasta que se haya puesto a punto el plan necesario para la acumulación de dinero. 4. Mantener una perfecta armonía con los miembros del equipo. De lo contrario, el resultado será el fracaso. El principio del trabajo en equipo no se obtiene donde la armonía perfecta no reina. Es muy importante contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes, por eso la vitalidad de tener un buen equipo de trabajo. Es importante también tener en cuenta que lo más probable es que el primer plan que se adopte no funcione con éxito, y en ese caso simplemente hay que cambiarlo por uno nuevo. Si este nuevo plan tampoco funciona, volver a cambiarlo por otro, y así sucesivamente hasta que se encuentre un plan que dé resultado. Los fracasos temporales no son lo mismo que un fracaso permanente. Un fracaso indica solo que los planes no eran buenos, y la solución es hacer otros y empezar todo de nuevo. Hay que recordar que los que abandonan nunca ganan, y un ganador nunca abandona. Consejo importante para cuando se esté armando el equipo de trabajo, procurar elegir aquellos que no se tomen el fracaso muy en serio. Al formar un equipo hay que tener dotes de liderazgo, por lo cual, hay que prepararse para este rol a través de formaciones o capacitaciones. El autor indica los principales atributos del liderazgo. 1. Valor inquebrantable. 2. Autocontrol. 3. Un claro sentido de la justicia. 4. Precisión en las decisiones. 5. Exactitud en los planes. 6. El hábito de hacer más de lo que le corresponde. 7. Una personalidad agradable. 8. Simpatía y comprensión. 9. Dominio del detalle. 10. Disposición a asumir toda la responsabilidad. 11. Cooperación. Decisión. En este punto el autor nos habla del enemigo común que debemos superar casi todos los seres humanos, que es la postergación, es decir, todo lo contrario a la decisión. Uno de los errores que nos pueden mantener en la pobreza es justamente lo lento que tomamos decisiones. Para generar riqueza hay que tomar decisiones con rapidez y mantenerlas, es decir, una vez tomadas no cambiarlas constantemente. Al hablar de decisiones también se toca el punto de las opiniones, esas opiniones que son los bienes más baratos que existen sobre la tierra, pues todo el mundo las ofrece, a veces incluso sin habérselo pedido.
Habrán ocasiones en las que una vez que se tome una decisión hayan amigos o parientes que a través de sus opiniones pongan ciertos obstáculos en nuestras mentes, sin que sea esa su intención. Es importante no dejarnos influir por dichas opiniones, pues de lo contrario no se conseguirá el éxito con nuestra idea. Las únicas opiniones que deben contar son las del equipo de trabajo, siempre y cuando los hayamos escogido bien. De igual manera, el autor nos invita a no contarle a todo el mundo acerca de nuestros planes, pues siempre puede haber alguna otra persona que robe totalmente la idea y la ejecute antes que nosotros. Hay que ser más selectivos en ese aspecto. Por lo tanto, la primera decisión a tomar es la de mantener cerrada la boca y abiertos los ojos y los oídos. Perseverancia. El siguiente paso hacia la riqueza es la perseverancia, que es un factor esencial en nuestro camino de transformar el deseo en riqueza. La falta de ella es una de las grandes causas del fracaso. La falta de perseverancia es una debilidad común de la mayoría de las personas. Se trata de una debilidad que puede superarse mediante el esfuerzo. La facilidad con la que se venza la falta de persistencia dependerá por completo de la intensidad del deseo de cada cual. El fundamento de la perseverancia es la fuerza de voluntad. ¿Cómo desarrollar la perseverancia? Hay 4 pasos sencillos que conducen al hábito de la perseverancia. 1. Tener un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. 2. Tener un plan definido, expresado en una acción continua. 3. Tener una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. 4. Tener una alianza amistosa con una persona o más, capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Adicional a estos pasos, también es importante que exista confianza en uno mismo, creer en la capacidad propia para llevar a cabo un plan y generar hábitos. La perseverancia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y se convierte en una parte de las experiencias diarias de las que se alimenta. Hay que ser perseverante, sin importar la lentitud con la que uno se mueva al principio. Con la perseverancia llegará el éxito. El poder del trabajo en equipo. El siguiente paso hacia la riqueza es el poder del trabajo en equipo. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de 2 o más personas, que trabajan para alcanzar un fin determinado, en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero, y también para conservar el dinero una vez ha sido adquirido. ¿Cómo ganar poder por medio del equipo de trabajo? Un individuo por sí solo no podrá tener un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. Un grupo de cerebros coordinados, o conectados, en un espíritu de armonía proporcionarán más energía de pensamiento que un solo cerebro. El subconsciente. El siguiente paso hacia la riqueza es el subconsciente. El subconsciente es un nivel de conciencia en el que cualquier pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado, tal como si fueran un archivador, del que luego podremos también retirar pensamientos. Entonces el foco aquí es el pensamiento, pues no se puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Para que el subconsciente sea más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento es necesario que estos se mezclen con un sentimiento, o una emoción. Hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. El autor nos indica que existen 7 grandes emociones positivas, las que él considera las más importantes y son, la emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. Y las 7 grandes emociones negativas que hay que evitar, la emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición, la emoción de la ira. Entonces, como la mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello es importante adquirir el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas en nuestros pensamientos. El sexto sentido. El último principio es conocido como el sexto sentido. Este principio constituye la cumbre de la filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se hayan dominado los otros principios. El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que el autor se ha referido denominando la imaginación creativa, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces, estos destellos son denominados presentimiento, intuición o inspiración. Para alcanzar el éxito verdadero, tienes que aprender a controlar tu mente y no dejarla vulnerable ante los miedos. Tienes que prepararte para enfrentar la incertidumbre, la duda y el miedo. Recuerda que a través de la fuerza de voluntad, la disciplina y la persistencia, tú controlas tu mente, no ella a ti.